Y como cada martes, le agradezco mucho la comunicación a Carlos Ronzón, que hoy nos tiene un tema muy interesante, como él siempre sabe presentar. Vamos a hablar acerca de la pandemia del coronavirus, que ya se desborda en el país, Carlos, y también, bueno, que ya está afectando o se está viendo reflejado en las finanzas públicas. Hola, Mercedes, buenas tardes. Pues efectivamente, el viernes pasado fue la crisis de la crisis. Vimos cómo se afectaron las finanzas, vimos cómo se afectó en general todo y cómo el Hugo López-Gatell ese día no presentó el semáforo. Al no presentar el semáforo, lo que estábamos viendo es de que trataban de darse ese día las cifras que alcanzábamos a Italia, rebasábamos a Italia, que había sido el caso emblemático de más muertes y que no se había logrado absolutamente nada. 4 meses de pandemia y seguimos atorados en lo mismo. ¿Por qué? Porque la estrategia solamente se ha concretado en anunciar el número de contagiados y el número de muertes. No hay ninguna actividad extra que hagan el gobierno federal o estatal. Y mientras esto ocurre, las finanzas públicas se debilitan. Nos anuncian esta semana que hay una 30% de reducción en los municipios de Veracruz, que está pegándoles en las participaciones federales, y anunciaba el rescate del gobierno del estado del Fondo de Estabilización 274 millones. Entre 212 municipios estamos hablando que 1.100.000, 1.200.000 a cada uno, que no les va a resolver. Pero el problema es que la UNAM nos avisa que la pandemia está bajando más y está llegando a las zonas periféricas y a las zonas rurales. Y mostraban el caso de Metlatonot, el municipio más pobre de México, que está en el estado de Guerrero, donde ya llegó el COVID. En el caso del estado de Veracruz, en 200 municipios hay casos confirmados, pero hay casos sospechosos ya en los 212 municipios. El problema es que no hay hospitales en muchos municipios del estado. Un ejemplo, para no ir muy lejos, aquí en la conurbación, Medellín no tiene hospitales. No tiene hospitales Medellín. Pero vienen a la conurbación, pero hay zonas y municipios tan grandes como Medellín que no tienen hospitales y que ante el avance de la pandemia y la falta de medidas, lo que va a ocasionar es que esta sea muy grave y los resultados muy terribles. El índice de letalidad ahorita no lo da a conocer el experto, pero en el caso del Seguro Social, el 42% de los enfermos de COVID que entran fallecen en el Seguro Social. Y el gran problema es de que los hospitales públicos, con tal de no demostrar la saturación, no están recibiendo a los pacientes hasta que ya están muy graves y por eso es que se están muriendo muchos. Ahora, el caso de Veracruz, estamos hablando, según las cifras del gobernador, que es entre el 60 y 70% de saturación de hospitales. Y después de 4 meses, por fin, mañana nos va a anunciar el gobernador supuestamente medidas para atender la pandemia. 4 meses tarde, más de 2,000 muertos en el estado de Veracruz, 14,000 contagiados en el estado de Veracruz, y simplemente el gobierno del estado ha sido omiso y no ha hecho absolutamente nada. No ha abierto nuevos lugares y sobre todo en muchos de los municipios donde van a ser afectados. Los municipios no van a poder hacer mucho porque sus finanzas públicas van a ser afectadas por este recorte de la austeridad republicana. Lo más grave es que en medio de todo esto, el presidente sigue con el anuncio de la venta de sus boletos de su rifa y no está atendiendo los problemas que realmente nos deben de importar a nosotros los ciudadanos. Pues esperemos, Carlos, que en realidad hagan un cambio de estrategia porque estamos muy lejos de disminuir esa curva y yo cada día que digo las cifras aquí en la pantalla va ascendiendo tanto el número de casos confirmados como de defunciones, no como en Europa que hubo un pico y luego fue bajando, incluso hasta había reportes de un día que dicen nadie se murió en Italia o nadie se murió en España el día de hoy o en Nueva York. Aquí no ha pasado esto y parece que estamos muy lejos de que pase esto, entonces sí hay un problema con la estrategia, como tú dices, Carlos. Así es, un problema muy severo, Mercedes, y lo más grave de esto es que no vemos que hagan nada. Así que estamos solos y como dijo el experto y decimos toda vez que nos vemos, cuídense porque estamos solos. El gobierno no va a hacer nada por nosotros, ni en lo económico, y mucho menos en la salud. Te agradezco mucho tu comentario. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere.